Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, por esta transmisión al Ministerio Puerto de Refugio, por abrirnos las puertas a cada uno de ustedes, por sintonizarnos para escuchar la palabra del Señor. El día de hoy la palabra del Señor, como siempre, es viva y eficaz, y el tema de nuestra palabra el día de hoy, sirviendo al Dios vivo. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, dándote la honra y la gloria, porque reconocemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el poderoso de Israel, tú eres el León de Judá, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconocemos, Padre, que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi amado Jesús. Nuestra palabra la tenemos ahora en Hebreos capítulo 9 del versículo 11 al 15. Voy a leerlo y después vamos a hablar un poquito antes de lo que está escrito en este pasaje. La palabra del Señor dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerras rociadas a los inmundos sacrificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. La palabra del Señor, el Espíritu Santo es maravilloso y Él nos muestra. En la palabra del Señor vemos de que en el tiempo antiguo, antes de que el Señor viniera a este mundo y muriera en la cruz del Calvario por nosotros, se tenían que hacer sacrificios, se mataban toros, se mataban animales para poder hacer un altar, un holocausto al Señor, y que por medio de ese sacrificio los pecados no solo de una persona sino de todo el pueblo, de toda la nación, fueran perdonados por el Señor Jesucristo. Entonces se buscaban siempre los animales perfectos, los animales que estuvieran bien hermosos. Si recordamos al principio en Génesis, cuando el Señor le pide a Adán y a Caín y Abel el sacrificio, la ofrenda que hicieran, tenían que buscar lo mejor, tenían que buscar lo más hermoso, tenían que buscar algo perfecto, algo muy limpio, tener la dedicación de ver qué animal iba a servir para llevarlo al holocausto, para hacer ese sacrificio al Señor en olor grato, fragante al Señor. Tenían que tener su tiempo, tomar tiempo, llevaba mucho el poder ofrecer lo mejor a nuestro Señor Jesucristo, y por eso el Señor él prefirió la ofrenda de Abel, porque él dedicó tiempo, él ofreció lo mejor de lo que él tenía, y a Caín fue a un lado. ¿Pero por qué? Porque él no se esmeró, él no buscó lo mejor. Entonces el Señor desea siempre lo mejor. Entonces, en el tiempo antiguo, esa era la manera como se perdonaban los pecados, ofreciendo un sacrificio. Y aquí la palabra del Señor nos dice que si en el tiempo aquel, ofrecer un toro, matar bueyes, matar animales y sacrificarlos, de que la sangre corriera, y que tenía que quemar, se tenía que quemar todo, y que la ceniza, dice que se la rociaban así a todo el pueblo, y si esa ceniza era capaz de poder purificar el pecado del pueblo, dice la palabra del Señor, cuánto más nuestro Padre Celestial, que Él siendo un rey
soberano, sentado en un trono de gloria, que Él se humilló a hacerse hombre como nosotros, a venir a este mundo, a nacer desde bebito y tener ese proceso de un ser humano como nosotros y llegar a la cruz del Calvario, morir por nosotros, ofrecerse a sí mismo por nosotros, para salvarnos a nosotros. Él derramó su preciosa sangre. Ahora nosotros vemos todo esto, lo encontramos en la Biblia, el nacimiento del Señor, la vida del Señor Jesucristo, todo lo que Él pasó cuando empezó su ministerio a los 33 años, lo que Él hizo mientras estuvo en esta tierra, todo lo que Él sufrió y cómo Él se entregó por amor a nosotros. Y vemos de que ahora no hay necesidad de estar haciendo holocaustos, no tenemos que estar yendo tal vez con una persona a decirle yo hice este mal o yo cometí pecado, sino solamente es venir a arrodillarnos y delante de nuestro Señor Jesucristo decirle: Padre, yo te fallé, yo cometí pecado, Señor, y en estado de desobediencia. Dice la palabra del Señor que si nosotros no hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, estamos en desobediencia y eso es pecado. Estamos en pecado a cada instante, en cada día, y solo tenemos que venir delante de la presencia del Señor, proclamar la sangre del Señor Jesús para que nuestros pecados sean limpios. Y dice la palabra del Señor que Él lo va a limpiar como blanca lana, como la nieve que es blanca. Así va a purificar todo nuestro ser. Tenemos que clamar a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La cruz, ahí en la cruz, Él llevó todo nuestro dolor, Él llevó todas nuestras angustias, Él llevó todas las enfermedades, llevando esos latigazos. Tenemos el poder que el Señor nos ha dado, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Tiene poder, dice en el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Dios se presentó. Y dice: limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Te estamos sirviendo a un Dios que vive y permanece para siempre. A veces las circunstancias que están a nuestro lado nos hacen flaquear, nos hacen temblar, nos hacen a veces hasta tener miedo. Pero tenemos que enfocar nuestra mente en el Dios vivo, en el Dios que fue, en el Dios que es y en el Dios que será. En Él tenemos que enfocar nuestra mente, enfocar todos los planes y pedirle al Señor que nos muestre en dónde Él está trabajando para que nosotros nos unamos a Él. No es lo que nosotros queremos, es lo que el Señor anhela, los sueños del Señor, cumplirlos. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para limpiar, para sanar, para liberar. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo ya fue hecho, ya pagó. El Señor pagó el precio. Ya no hay precio que pagar que nosotros tengamos. Ya no hay sacrificios que nosotros tenemos que estar haciendo para deber de obtener algo. Ya no hay más sacrificio. El sacrificio lo hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre. La palabra del Señor dice que cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y el Señor nos lleva una vez más a que vayamos y en el poder que hay en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pidamos perdón, acudamos al Señor, que vengamos delante de Él, que despojemos todo lo que somos para que el Señor haga esa transformación en nosotros, para que el Señor haga ese plan perfecto en nuestras vidas, que tiene que moldearnos como el alfarero moldea ese vaso, ese jarro. Así el Señor nos va a moldear, nos hace, y a veces no le gustamos de la manera que es y nos vuelve a estrujar, nos vuelve a deshacer para poder volver a hacer algo que a Él le agrada, que Él va a estar encantado de
que tener en sus manos. Tenemos que dejarnos moldear por nuestro Señor Jesucristo. La palabra que nosotros tenemos es poder, es viva, es vida. La palabra que el Señor ha dado, y la palabra del Señor aquí se trata de la sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz del Calvario. No fue simplemente una muerte, no fue un sacrificio el que el Señor hizo, fue una entrega total. Aunque en Él no había ningún pecado, en Él no había culpa, en Él no había ningún mal, mas sin embargo Él tuvo una muerte que para muchos era de vergüenza, porque así eran como morían los que eran asesinos, las personas malas. Esa era la muerte para una persona mala. Pero el Señor Jesús, ¿qué mal había en Él? No había ningún mal. No había ningún mal, más sin embargo, Él tuvo una muerte de cruz, una muerte donde se fue derramada su sangre, donde su cuerpo fue abatido, fue golpeado, fue ultrajado, fue roto, toda su piel sangró, llevó una corona de espinas. Pero el Señor ahí fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. La palabra del Señor es vida en nuestras vidas, y la palabra la tenemos que tener en nuestra boca, que cuando nosotros la decimos damos vida. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué situaciones son las que estamos viviendo muchos alrededor o afuera en diferentes países. Yo no sé cuál es la lucha, pero la victoria la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros clamamos, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos cubre. Claro que nos cubre. Tenemos que tener esa seguridad que la sangre de Cristo está en nosotros, en nuestra boca, para llevar sanidad y llevar liberación, para ser fuertes en el Señor Jesucristo, para ser más que vencedores. Toda la palabra del Señor. Pero el Señor hoy en este día quiere que tú escuches que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo limpia multitud de pecados, se limpia nuestra mente, limpia nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, todo nuestro ser, para que podamos ser ese vaso de barro que el Señor va a usar para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la palabra, el poder de que nosotros lo digamos, no que solo lo pensemos, sino que lo hablemos, el hablar la palabra del Señor. Cuanto más la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, en el Getsemaní, mientras lo estuvieron azotando en esa cárcel, mientras le estuvieron golpeando, ahí fue derramada esa preciosa sangre. Mientras Él caminaba todos esos lugares para llegar hasta el lugar donde iban a poner la cruz, Él pasó por en medio de un pueblo, Él pasó en medio de gente. La sangre del Señor Jesucristo que fue derramada, que cayó gota a gota por amor a nosotros. Ahora no tenemos que ir a hacer holocaustos, solamente tenemos que venir delante de la presencia del Señor, en donde quiera que estemos en nuestra casa, afuera, en el trabajo, en el carro, afuera, donde sea, donde estemos, en un lugar solo, en un lugar donde hay mucha gente. Clamamos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor va a obrar, Él va a hacer milagros. Tenemos la palabra del Señor en nuestra boca, la tenemos ahora, y tenemos que meternos en nuestra mente de que la palabra es viva y eficaz, y que es más cortante que cualquier cuchillo, cualquier cosa. Es viva y eficaz la palabra del Señor. La tenemos ahora. Tenemos que meternos con la palabra del Señor y decirla, ejecutarla, ponerla en práctica, porque la sangre de Cristo hace remisión de pecados. El Señor nos limpia. Muchos están pensando o dudando de que lo que yo hago, lo que yo hice, no, el Señor no me va a perdonar. Con ese pensamiento estás dando a entender de que entonces la sangre de Cristo, el sacrificio del Señor, no fue suficiente en la cruz del Calvario.
todo el pasado, todo lo malo, el Señor lo puede perdonar. El Señor lo borra y Él no se acuerda más. Solo tenemos que venir delante del Señor en humildad, en obediencia, pidiendo su guianza, pidiendo su fortaleza, pidiendo de su amor, pidiendo de esa fortaleza en que necesitamos en nuestro cuerpo, de esas fuerzas que necesitamos para que venir, porque a veces estamos cansados y no queremos ni siquiera arrodillarnos para orar, no queremos cantarle porque nos sentimos cansados, pero es cuando más tenemos que doblegar nuestra rodilla, y cuando doblegamos nuestra rodilla delante del Señor, ese cansancio se va, ese dolor se va, es todas las inquietudes, todas las cosas malas que podamos estar sintiendo se van, porque al venir a la presencia del Señor, Él transforma todas nuestras fuerzas, Él transforma todo nuestro ser, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de sus pies. Haz la prueba. Métete, humíllate delante del Señor, no importa los problemas que estés pasando, humíllate delante del Señor y verás que vas a estar en victoria, vas a estar con un gozo, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y aunque el mundo se esté cayendo, estamos confiados que nuestro Señor Jesucristo y su sangre preciosa nos va a levantar y nos va a llevar a lugares altos, a lugares diferentes, nos va a llevar de victoria en victoria. Yo deseo que esta palabra se haga viva y eficaz en tu vida, y que la palabra del Señor haga esos cambios necesarios en tu hogar, en tu mente, en tu corazón, y en cada hogar a donde pueda llegar, que se hagan esos cambios que el Señor está anhelando para cada uno de nosotros, y reconocer siempre que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Háblalo, dilo, y verás que en tu corazón, tu mente será limpia, serán transformadas todos tu ser, porque la palabra de Dios tiene poder. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Deseo que tengas una linda semana, que el Señor te bendiga, y seguiremos en la próxima. Amén.